Los economistas de Pinochet, la Escuela de Chicago en Chile. Autor Juan Gabriel Valdés. Chile fue un ejemplo para los países en desarrollo respecto a su crecimiento económico. Algunos lo pusieron como ejemplo para algo que había que hacer y otros como ejemplo para lo que no hay que hacer. En este periodo hubieron opiniones polarizadas. Con la llegada de la dictadura, Chile se convirtió en objeto de curiosidad por el cambio social, desarrollo y democracia del periodo. Chile también atrajo el interés del extranjero debido a sus reglas económicas ortodoxas, que fueron parte de un país en desarrollo. Por otra parte, causó interés que los Chicago Boys fueran los economistas designados para el periodo de dictadura en Chile. Para entender mejor el interés en Chile, hay que conocer el contexto en el que se desarrolló el país antes y durante la dictadura de 1973. En este periodo se dice que hubieron dos revoluciones, ya que en pocos años Chile fue sometido a dos proyectos completamente diferentes. El primero, de 1970 a 1973, presidido por el presidente Salvador Allende, elegido democráticamente. Este primer gobierno se caracterizó por tener el control de los precios, las expropiaciones, el control de las tasas de interés, entre otros. El segundo periodo fue de 1973 a 1978. Este periodo fue en el momento en el que más se realizaron cambios, presididos por Augusto Pinochet, en este tiempo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que encabezó la dictadura en contra del gobierno de Allende para llegar al poder. Este segundo gobierno se caracterizó por eliminar el control de los precios, con excepción del aumento de los salarios, recortar el gasto público y también la disminución del Estado, entre otros. En ambos procesos, la sociedad fue llamada a comenzar de cero en pensamientos y en las ideologías que ellos ya tenían. Ambos proyectos tenían similitudes y diferencias. La principal similitud era que ambos intentaron llevar a cabo una reforma radical y alcanzar un cambio estructural de forma rápida. En cambio, la principal diferencia era que la conducta de ambos fue muy diferente. Por un lado, Salvador Allende fue mucho más respetuoso con los derechos humanos y democráticos, en cambio, por el otro lado, que era Augusto Pinochet, se privaron las libertades públicas y se pasaron a llevar los derechos humanos. Con la llegada al gobierno de Augusto Pinochet y con las Fuerzas Armadas, estos toman el poder en 1973 sin tener un proyecto definido por la falta de experiencia en la administración del Estado. Su deficiencia se hizo notoria en el campo de la economía, ya que la situación era crítica y la inflación insostenible, ya que llegaba a un 800%. Con esto, fue necesario conformar un grupo de economistas de emergencia, donde es necesario preguntarse qué era lo mejor para Chile en ese periodo. Con la emergencia también se solicitó la llegada de los Chicago Boys a la economía chilena, comenzando así la revolución económica. Con el comienzo de este nuevo periodo, en la economía se comienzan a gestar nuevos cambios estructurales que se pueden clasificar en tres importantes áreas: la liberación del sistema de precios de mercado, el mercado abierto hacia el comercio exterior y operaciones financieras externas, y la reducción del Estado en la economía. La principal meta que ellos tenían era la reducción y reorientación del Estado a través de tres objetivos principales. El primero, reducir la magnitud del sector público. El segundo, minimizar la influencia reguladora del gobierno en la economía. Y el tercero, eliminar el rol que desempeñaba el gobierno en la producción directa y como organismo a cargo de promover el desarrollo. Es por esto que solamente el gobierno se quedaba confinado a tratar con la extrema pobreza. Para 1980, la inflación aún se mantenía en un 35% y en 1981 cayó hasta bajo un 10%. Muchos hablaban de que tardaron 8 años en reducir la inflación, teniendo en cuenta de que tenían ventajas a su favor, como el respaldo político, el control en las estadísticas y también el monopolio en el poder político. Entonces, ¿por qué tomó tanto tiempo? Y esto fue debido a que sus esfuerzos no iban directamente relacionados a la inflación, sino que también a cambios estructurales y a una nueva organización social. Una de las consecuencias más desfavorables para las personas luego de la llegada de los Chicago Boys y sus nuevas regulaciones fue la gran brecha entre ricos y pobres que se generó. Pero a pesar de todo lo anterior, la economía funcionaba, ya que en 1980 y 1981 fue su punto más alto, cuando se comienza a gestar la nueva constitución donde se da continuidad
al autoritarismo y al modelo neoliberal. Pero en 1982, con el proceso de las privatizaciones, la deuda privada se disparó, el PIB cayó en un 15% y el Banco Central perdió el 45% de sus reservas internacionales. Es por esto que el 16 de abril del mismo año termina la primera fase de los Chicago Boys con esta crisis. Es importante también desarrollar que el régimen autoritario que se impuso en Chile no era lo que hablaban los Chicago Boys, debido al terror que se le implantó a la oposición, con cerca de 3.200 detenidos desaparecidos, exilios forzados, torturas, represión y espionaje. Aún así, con todo lo anterior mencionado, algunos grupos explican que el autoritarismo era necesario para la transformación de la economía. Y así fue como en este periodo Chile cambió para siempre.